Vamos a continuar con la presentación de estas diapositivas del curso de análisis de riesgo en inocuidad alimentaria, y quiero hacer una pequeña separación. Lo que ya hemos visto implica lo que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, conocido como GATT. Vimos también la importancia de la Ronda de Uruguay, que da origen a la creación de la actual Organización Mundial de Comercio, y al acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que salvaguardan la base fundamental para el establecimiento del análisis de riesgo en inocuidad de alimentos, así como en salud animal y sanidad vegetal. Y por supuesto, cómo se establece el uso del análisis de riesgo como una herramienta epidemiológica dentro de este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Ahora vamos a iniciar con lo que es la aplicación del análisis de riesgo, es decir, cómo se utiliza en inocuidad alimentaria, en salud animal y en sanidad vegetal, identificando algunas variables en su uso para posteriormente dedicarnos a lo que es su aplicación en inocuidad de alimentos. Pero veremos las comparaciones principales. Bien, iniciamos con el análisis de riesgo en cuanto a su definición. ¿Qué es un análisis de riesgo? ¿Sí? Bueno, es una forma sistemática de obtener información, de evaluarla, de registrarla, pero es una información de tipo científica que nos va a permitir poder hacer recomendaciones técnicas para que las autoridades sanitarias correspondientes tomen una posición o tomen decisiones en respuesta a un peligro previamente identificado o incluso a varios peligros. ¿Por qué debemos hacer un análisis de riesgo? Bueno, son muchos los mecanismos, pero básicamente lo podemos resumir en identificar peligros. Es decir, debemos saber cuál es el peligro potencial que tengo que analizar para evitar futuros eventos adversos. ¿Sí? Es decir, identifico peligros, evalúo las probabilidades de ocurrencia y una vez en función de estos resultados voy a estimar posibles consecuencias de varios tipos para que en función de esa estimación de riesgo yo pueda adoptar medidas de mitigación. ¿Sí? Esto implica que antes de hacer un análisis de riesgo, tenemos que ser capaz de medir cuál es el peligro y cómo lo vamos a afrontar. En esta diapositiva tenemos un cuadro resumido sobre la interacción que tiene el análisis de riesgo en diversas proporciones de magnitud y cómo se interrelaciona con algunos otros factores o variables para su diseño. Vemos aquí la identificación de peligros, ¿sí? Cómo interactúa esta identificación de peligros con base a sus diferentes factores de riesgo, como son las amenazas, la vulnerabilidad que tiene o que tenemos como países en base a esos peligros que hemos identificado. Es decir, significa que un peligro determinado tenemos que identificar si realmente representa una amenaza, ¿sí? Desde el punto de vista sanitario de inocuidad, ¿sí? Y qué tan vulnerables somos referente a estos peligros identificados, para que en base a esa situación determinada podamos llevar a cabo la evaluación del riesgo y estimar su probable impacto. Para esto es fundamental que nosotros analicemos cuál es la base legal con la que contamos en nuestros países. Es decir, esta base legal definitivamente va a impactar en la identificación de peligros, pero también en la evaluación del riesgo y sus posibles consecuencias. Una base fundamental sólida y completa nos permitirá garantizar mayor efectividad tanto en la elaboración de un análisis de riesgo como en la implementación de las medidas de mitigación, que es el punto que tenemos que establecer una vez que tengamos los resultados
de nuestra estimación del riesgo y de las consecuencias probables de su introducción, establecimiento y diseminación. Cuando hablamos de identificar e implementar las medidas de mitigación de riesgo, tenemos varias opciones. En función de los resultados, como analistas de riesgos tenemos que definir, y en función de nuestro nivel de riesgo aceptable, definir si vamos a asumir el riesgo, estamos en esa condición de poder asumir ese riesgo, o podemos reducir el riesgo mediante la implementación de medidas de mitigación, para que se pueda definir si el riesgo identificado, el peligro identificado, se puede reducir o incluso se puede eliminar mediante la implementación de estas medidas de mitigación. O definitivamente lo rechazo, lo transfiero el riesgo identificado. Y si ustedes ven, estamos evaluando todo lo que es el componente del análisis de riesgo de manera general, pero un factor muy importante es la comunicación del riesgo. Este aspecto dentro del análisis de riesgo, si ustedes observan en la diapositiva, abarca todo el proceso. Es decir, este tiene que iniciar desde la identificación de peligros hasta la identificación e implementación de medidas de mitigación, que significa el proceso de gestión o administración del riesgo. Ahora bien, vamos a analizar de manera breve cuáles son las principales características que se utilizan del análisis de riesgo en las diferentes áreas. Es decir, cómo se maneja el análisis de riesgo en materia de inocuidad de alimentos por parte del Códex. Cómo se utiliza el análisis de riesgo en salud animal conforme a los lineamientos de la OIE, y cómo se maneja también en su parte respectiva el análisis de riesgo en materia de sanidad vegetal. Empecemos con el análisis de riesgo y su relación en cuanto a los lineamientos establecidos por la Comisión del Códex Alimentario. Es importante conocer que todos los programas que están establecidos a nivel internacional por los diversos países que mantienen comercios o que por seguridad sanitaria establecen programas de esta índole, cómo el análisis de riesgo contribuye, en este caso, en materia de inocuidad, para que estos programas sean de alta prioridad. Es decir, el análisis de riesgo, junto con los programas establecidos, deben basarse en principios y metodologías específicas. Y una de las partes que conforman el análisis de riesgo, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, es la gestión de riesgos. La gestión de riesgo debe considerar, entre otros aspectos, cuáles van a ser las posibles consecuencias desde el punto de vista sanitario y económico, así como cuál es la viabilidad de la implementación de medidas de mitigación, especialmente en países en desarrollo. Si nosotros analizamos este impacto desde el punto de vista de la aplicación científica que se debe de llevar a cabo en la toma de decisiones del Códex, y vamos a analizar todos aquellos factores que deben ser considerados en esta base científica para el desarrollo de análisis de riesgo, tenemos que todos estos lineamientos están en las normas, en directrices y en otras recomendaciones que establece el Códex Alimentarius, y todas ellas deben tener ciertos principios, es decir, el principio de la evidencia y el análisis científico sólido son la base para estos lineamientos internacionales que establece el Códex. Otros factores que son importantes considerar es aquellos que están dirigidos hacia la protección de la salud de los consumidores y a las prácticas leales que se deben llevar a cabo en el comercio de los alimentos. En inocuidad, un punto fundamental es el etiquetado de los alimentos, ¿sí?, el cual va a desarrollar un aspecto prioritario, especialmente en lo relacionado con la promoción de la evidencia del análisis y en la protección del consumidor.
Esto significa que en ocasiones no todos los países llegan a acuerdos homólogos, es decir, el Códex lo que establece es que tiene que existir un nivel necesario de protección para la salud pública, pero esto implica que no todos los países pueden tener opiniones similares, pueden existir opiniones divergentes. Sin embargo, aunque el país puede abstenerse de aceptar esta normatividad, no puede o no está en la capacidad para impedir que la decisión del Códex lleve a cabo este tipo de lineamientos a nivel internacional como una base para el comercio. Recordemos que hemos dicho que un país puede implementar medidas sanitarias o fitosanitarias mayores que las establecidas por el Códex, siempre y cuando lo fundamente desde el punto de vista científico en valores aceptables para los demás países participantes, ya sea de un acuerdo bilateral o multilateral. Entonces, todas las decisiones y recomendaciones que emite el Códex en lo que respecta a la salud y la seguridad tiene que estar basado definitivamente en las evaluaciones de riesgo correspondientes. En lo que respecta a la evaluación del riesgo para inocuidad de los alimentos, esta tiene que estar soportada científicamente y la evaluación del riesgo incorpora 4 etapas del proceso de evaluación. Es decir, vamos a analizar estas etapas para llevar a cabo la evaluación del riesgo, pero no perdamos de vista que el análisis de riesgo es diferente a la evaluación del riesgo, o más bien, no diferente. La evaluación del riesgo es una etapa que conforma el análisis de riesgo, y esta a su vez la vamos a dividir en 4 etapas que vamos a ver más adelante. La evaluación del riesgo también tiene que ser documentada de manera transparente para que permita su análisis por otros países u otros expertos que así lo requieran. Dentro del análisis de riesgo mencionábamos que hay diferentes etapas. Está la gestión del riesgo, está la evaluación del riesgo y está la comunicación del riesgo. Decíamos en la diapositiva anterior que la evaluación del riesgo a su vez tiene otras 4 etapas, que es en la que nos vamos a enfocar con mayor precisión. Sin embargo, la etapa de la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo no debemos confundirlas, son independientes, aunque tienen una interacción fundamental entre ellas.